Iniciar con nuestro webinar. Y aquí vamos. Tengo que ver si está funcionando. Espera. Y esto no es, este es del webinar anterior. Aquí estamos. Espera. Y voy a hacer esto más grande. Y ponerle ahí. Nada funciona. ¡Wow! Chuta. Bueno, cuéntales algo divertido. ¿Será que está funcionando? Pero No sé. Estamos asumiendo que sí. No hagas nada. Solo cuéntales de todo lo que la nos ha pasado. comida, de lo que estamos haciendo. Sí, lo que estamos haciendo. Hola con todos, buenas tardes. Soy Cristina Paredes y ella es Sarina Murel. Somos las fundadoras de la compañía Teachers Who Tech. Y estamos muy contentos de estar aquí en este nuevo webinar. No estamos seguros si está funcionando la transmisión. Parece que sí. Ah, sí está funcionando. Muy bien. ¡Yay! Aquí estamos. Bueno, cuéntales algo divertido. ¿Será que está? Ok. Hola. Hola, Entonces, María Belén. Ya voy a compartir. Vamos a iniciar. Sí, Sarina va a compartir el enlace a todos los grupos en los que estamos participando y enseguida se incorpora con nosotros. Qué gusto compartir un día más. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Alone Together. Estamos muy contentas de estar aquí con ustedes un día más. Este es nuestro nuevo webinar. Se llama Hackeando la Memoria. Hola, Catherine. Sí, hola a todos. Y enseguida vamos a iniciar con este webinar. Queremos agradecerles nuevamente por su presencia, por estar con nosotros todos los lunes y los jueves. Para nosotros, no solamente hacemos esto como un trabajo, pero en realidad nos ayuda muchísimo para levantarnos cada día y pensar qué es lo que tenemos que hacer, qué tips podemos darles a nuestra comunidad, a nuestros educadores, a nuestros padres, porque con todo esto que estamos viviendo ahorita, la verdad es que sí, a ratos se convierte en una situación bastante triste, ¿no? El hecho de no poder salir, el hecho de no poder encontrarte con tus amigos. Sí, a mí me afecta. Esta mañana estaba bastante emocionada de pensar en los lugares donde yo comí cuando di mis últimos talleres en Ecuador y ahora, ¿dónde están estas personas que estaban trabajando en los restaurantes? ¿Dónde están las personas que estaban en los bares, en las escuelas a las que fui? Entonces, estaba muy triste con estos recuerdos porque la verdad es que pasé un tiempo tan fantástico en Ecuador compartiendo con los maestros de fe y alegría y pensar en dónde están estos maestros, dónde está la gente, dónde fuimos a comer, la verdad es que me puso en una situación bastante triste. Y de ahí me acordé que tenemos el webinar y que tengo que organizar todas las ideas y que tenemos que conversar sobre esto. Y como siempre, hay tanta información que podemos compartir. Entonces, es una conversación súper larga la que tenemos cada mañana para saber qué es lo que vamos a poner. Y aquí vamos, ¿no? Espéreme vas a hablar de eso. Antes de continuar, perdón. Quería decirles que si ustedes están interesados en obtener los certificados de participación de la compañía Teachers Who Tech. Hola, Daniela. Hola, Mabe. Nos pueden escribir a nuestro correo o también aquí directamente a Facebook. Nos dicen cuál es su nombre, su email y les mandamos nosotros un documento con unas preguntas. Ustedes contestan esas preguntas y nosotros les enviamos el documento. Si están interesados en recibir el certificado con serían 13 o 14 horas de webinar, está muy bien y nos encantaría poder darles este certificado. O si están interesados en un certificado de un webinar específico, nos pueden escribir también. Estamos, por ejemplo, interesados en el webinar las preguntas de la vida, algo así, o hackeando la memoria. Entonces nos pueden indicar cuál es el webinar que les interesa, o si quieren todos, entonces les mandamos las preguntas de todos. ¿Ya? Sí. Y vamos a continuar con este
entonces la oferta sigue también Ujú, del futuro para contar esto, ujú, de su participación como ujú. entrenamiento Sí, profesional sí. que pueden utilizar tal vez si necesitan para sus trabajos o solo quieren tener Ujú. en sus archivos. Para decir, yeah, estuvimos con Teachers Who Take, con Sarina y con Cristina por 13 sesiones y hemos estado ya 2 meses con ustedes, 2 meses. Entonces, chuta, estoy tan contenta porque en estos 2 meses de verdad que ustedes nos han ayudado para que cada día tengamos una razón más para poder levantarnos. Entonces ya, estamos Sí, listos. sí. Y como siempre, yo estoy conectada aquí a nuestro mismo, ahí estamos, chiquito, al webinar en vivo. Entonces, queremos saber de ustedes. ¿Dónde están ahorita? Ujú. ¿En qué ciudad? ¿En qué país? ¿Quiénes son? Y vamos a hacer preguntas durante el webinar y pueden contestarnos aquí y podemos ver para que sea más interactivo, como siempre. Ujú. Queremos que esto sea algo que estamos haciendo juntos, no simplemente recibiendo toda la información pasivamente. Ya, entonces vamos a hackear la memoria. Y aquí iniciamos. La memoria, y para esto tenemos que dar el concepto primero de qué es la memoria para saber a dónde vamos. Entonces, es la facultad del cerebro de codificar datos y de almacenarlos y utilizarlos cuando es necesario, ¿no? Entonces, ahí tenemos nuestro cerebro. Si ponen sus dos manos juntas, es más o menos, este es el tamaño de su cerebro, ¿ya? Entonces, el cerebro tiene la facultad de codificar datos, los almacena y luego los utiliza cuando es necesario. ¿Okay? Entonces, esa es la memoria. Yo estoy segura que ustedes ya sabían sobre esto. Pero por si acaso, era para que no se confundan con este. Está. Cuando estábamos buscando diferentes imágenes para la memoria, esta imagen salió. Y primero, los jóvenes tal vez no entienden o piensan que solo es el icono de grabar y no saben que era un objeto físico. Ajá. Un disco duro, floppy disk. Un floppy. Y en este caso es mostrar que es grabando las cosas, pero la memoria no es simplemente almacenar, grabar. No somos un disco duro, no es simplemente que ahí guardamos y después lo sacamos cuando necesitamos, sino es un proceso muy complicado y muy dinámico en que todo tiene conexiones y vamos a hablar de ellas. Ya. Entonces, me gustaría que en este momento piensen ustedes, que hagan memoria de cómo era su trabajo antes del coronavirus, o cómo era la escuela antes del coronavirus, o su casa antes del coronavirus, ¿ya? Entonces, vayan a ese lugar. Qué era el trabajo? ¿Qué se les ocurre ahorita? ¿Cómo era su trabajo? Escríbanos, ¿cómo era su trabajo? ¿En qué consistía? El tiempo, tal vez, el lugar. Yo esta mañana estaba usando mi memoria, pensando que antes andaba en bicicleta para ir a mi trabajo todo el día. Y yo extraño eso porque estaba haciendo unos 10, 12 kilómetros por día en mi bicicleta. Sí, yo también iba en mi bicicleta y a veces iba caminando, casi un poco menos que tú. Estaba trabajando en una panadería. Estaba aprendiendo cómo hacer cafés y panes. Pero bueno, entonces ese era antes de eso, mi trabajo. A ver, me levanto, me baño, tomo un bus tal vez, o me voy en la bicicleta, llego a un lugar, trabajo de cierta hora hasta cierta hora, termino y regreso. Entonces, cuando estaba en la escuela, cuando estábamos en la China, íbamos a la escuela de 8 de la mañana a 5 de la tarde y regresábamos, y de ahí ya la casa era la casa, ¿no es cierto? ¿Y cómo se acuerdan ustedes de su escuela? Hagan memoria, su escuela. Cuando eran pequeños, cuando estaban en cuarto, quinto grado, el primer año de colegio, ¿qué era ir a la escuela?
¿sí? Y ahora al final, la casa. Antes del coronavirus, ¿qué era la casa? Su familia. Era más como un lugar de descanso o de estar juntos los pocos momentos. Sí. Y, por ejemplo, en el caso de aquí en Estados Unidos, en algunos países donde los estudiantes ya en la universidad se quedan en la universidad, ¿no es cierto? Y tienen su dormitorio cerquita de la universidad, pero todo está ahí cerquita. Y ahora estos chicos ya no pueden quedarse en la universidad, están en la casa. Y en la casa están en su dormitorio, o tal vez ya no tienen su propio dormitorio y están compartiendo, o tal vez están solos y antes de la universidad estaban compartiendo. Entonces, ¿qué es esa memoria? ¿Y por qué les decimos, por qué les estamos pidiendo que hagan esto? Es porque hay 3 elementos en esto que a veces uno se puede confundir. La memoria, las memorias y memorizar, ¿no es cierto? Ya, entonces, Ay, perdón. ya hablamos cómo dividir la información, uno tú, uno yo. Me Y se emociona. olvida. Sí. Y eso que me movió, pero yo digo, ¿será que son mis manos que estoy haciendo mucho? No, no era eso. No, solo voy a interrumpir para que ya entiendes. Así. Ya. Mira, ya me cogí los brazos para no hablar. Bueno, en esto queremos hacer la diferencia y distinguir estas 3 palabras, que la memoria, digamos, es el rol que tiene el cerebro en cómo hacemos las conexiones y en qué forma grabamos, aprendemos. Las memorias, cuando pensamos en recuerdos o cuando hacemos retroalimentación y nos acordamos, todo eso está conectado, digamos, con las memorias, los eventos, las experiencias que hemos vivido. Y memorizar es el acto de grabar información. Y puede ser para un propósito, digamos, para tomar una prueba o para aprender algo nuevo. Ups, sí. Ya. Pero puede ser el resultado de memorizar algo y después nos olvidamos después de que ya sirve su propósito. Ya. Y vamos a hablar de esta diferencia y por qué podemos acordarnos mejor de ciertas cosas y otras cosas es más difícil. Sentimos que es duro aprender algo y qué tiene que ver eso con la memoria. Sí, y en esto Raquel nos comparte, dice, tengo malos recuerdos de mi escuela, sufrí muchísimo, suerte que el tiempo pasado nunca vuelve. Sí, es verdad. Y esto, por ejemplo, uno tiene memorias muy fuertes de cosas negativas. Y como habíamos hablado en uno de nuestros webinars anteriores, esto es una, ¿cómo se dice? Skill. Eso era una habilidad que nosotros tenemos innata. ¿Por qué? Porque antes, ¿se acuerdan que hablábamos de esto? Cuando estábamos en la prehistoria, teníamos que tener la memoria de que si vamos en este camino, entonces nos van a matar porque están los dinosaurios ahí o los animales grandotes. Las personas no vivían en los tiempos de los dinosaurios. Pero déjame pensar en esa manera. Un oso, un lobo. Había un oso que nos iba a comer. Entonces, tenemos que acordarnos de esa mala experiencia para no poder regresar a eso. Sí. Y como era así tan miedoso, entonces se hizo innato. Pero ahora nosotros ya debemos... La sobrevivencia. Muchas gracias. Entonces ahora ya debemos, es algo que es innato en nosotros, tener las cosas negativas. Y además los medios sociales, la televisión, la radio, nos ayudan muchísimo a seguir en la parte de poner cosas en la memoria negativa. Por ejemplo, dicen, el tiempo de antes era mejor que el tiempo de hoy, era más seguro. Vamos a hablar de eso. Les cuento que... Está adelantándose, como siempre, con la información que tenemos preparada en esto.
Es porque Raquel nos cuenta sobre, Sí. sobre su experiencia negativa. Y Raquel, mi experiencia con la escuela también fue muy negativa y estoy contentísima que soy una adulta. Ya. Entonces, la memorias y memorizar. Ya, seguimos, ya te toca. Ya me toca. Ahora, ¿se acuerdan ustedes antes cuando tenían que tomarse una foto? Yo me acuerdo que veía personas en el parque que tenían estas cámaras grandes y te tomaban una foto en el parque y luego te salía el Polaroid y que tenías que esperar. Me encantaba muchísimo. Entonces, mi memoria de eso, de la foto. O las otras cámaras que tomas, no sabes cómo salen y tienen que ir a desarrollar la película. La película, Entonces, había un proceso. Primero tienes que tomar la foto y saber, ¿no? El ángulo y no sé cuánto y no sé solo cómo. Tienes 24. Tienes 24 y decidir. Entonces, ¿qué hace eso? Ahora, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos el selfie, que siempre está un brazo ahí más grande o más está hasta arriba, cuál es el ángulo, se toma la foto, no me gusta, le borra. Entonces, esto, ¿no es cierto? Ahora pasamos de esta memoria al teléfono. Esta memoria se está pasando a la memoria del teléfono, tal vez no tanto a la memoria de la cabeza, ¿no es cierto? Tal vez no va a existir tanto el enlace entre el evento y la imagen, porque además tomo y se queda en el teléfono y no sé cuántas personas en realidad vuelven a las fotos. Yo, por ejemplo, yo tomo fotos y me quedo con 2, 3 y de ahí el resto yo borro todo. Pero has aprendido de estos estudios y dicen que el cerebro es tan poderoso que si el cerebro no tiene que grabar eso, porque está grabado en otro lugar, entonces no va a utilizar ese espacio o esa energía en hacer esa memoria, crear esa memoria. Entonces, claro, tal vez nos olvidamos de ciertas cosas más fácilmente de cómo nos acordamos de los eventos en el pasado. Pero también dicen con respecto a esto mismo, que bueno, tal vez no está en mi memoria de esa manera fresca, pero sí tengo alguna conexión que me dice dónde puedo ir para encontrarlo. Me acuerdo que le puse en esta carpeta, tal vez aquí. Puede ser, o sea, ¿cuánto tiempo tardas en llegar a eso, no? Entonces hay un montón de personas que investigan cómo funciona el cerebro, cuáles son las conexiones. Para mí, yo cuando veo algo así que es hermosísimo, yo no tomo una foto, sino digo, quiero que se quede en mi memoria. Ya, entonces, haciendo el cambio y la evolución que vemos de la tecnología, de la cámara, que teníamos que esperar todo este tiempo, 24 fotitos nada más, y ahora ilimitado acceso, tienes como 20 gigas y de ahí dicen, yo no tengo más gigas y compran para ir a la nube. Ya, entonces ahí ven la memoria. Bueno, pusimos estas palabras sobre el desarrollo del lenguaje, que hablamos de esto en el webinar de la semana pasada, que se llama Las Palabras Mágicas, es el webinar. Y en esto yo les hablé sobre el desarrollo y qué pasa específicamente en el cerebro con los bebés y cómo estamos haciendo las conexiones, específicamente con el vocabulario y las palabras y cómo aprendemos el lenguaje. Pero en esto es importante decir que, bueno, en estas edades, a las 18 semanas de embarazo, podemos escuchar el rol de la audición ya está desarrollado. A los 5 o 6 meses empezamos a hacer sonidos, pero ya estamos entendiendo y podemos hacer conexiones de ver cosas cuando alguien los nombra. Y al año empezamos a decir las primeras palabras. Guga, gaga. Mamá. Ya. Es que quería saber si es que era una palabra. A los 5 o 6 meses está el gugu gaga. O los 2 meses. Al año puede ser mamá, papá, agua, guau, guau.
y van haciendo, creando más y a los 2 años tienen entre 50 y 200 palabras que ya empiezan a decir frases de 2 palabras, mamá, agua, o más música. Y ahí vemos que entre los 2 años y los 4 años, los niños desarrollan y están absorbiendo, están aprendiendo, lo cual es la memoria. Son las conexiones. Hasta 3,000 palabras, lo cual significa que están aprendiendo 20 palabras diarios, 30 palabras diarios nuevos. Entonces puede ser que solo escuchan una vez y ya se acuerdan. Y eso es el poder de la memoria, porque todo es nuevo y todo es interesante y ya están haciendo las conexiones. Vamos a hablar de todos estos, como hackeamos la memoria, el título. Sí. Y los niños de 4 años ya tienen el lenguaje comparable, 90% de su habilidad de usar su lenguaje comparado con un adulto. ¿Tiene sentido como lo dije? Sí. Ok. Tiene sentido. Entonces, comparamos eso con la formación del cerebro. Y en esto, como les decía, si ustedes ponen sus 2 manos juntas, así, les hacen en puño y les ponen juntas, este es más o menos el tamaño de su cerebro. Ahora, imagínense, el cerebro cuando ustedes nacieron era 1/4 de este. O sea, quito la mano y de ahí la mitad de esto. ¿Cómo le hago? No me acuerdo cómo era que tenía que hacerle. Así. Solo estos dos era su cerebro, ¿ya? Entonces era muy pequeño. Pero imagínense que a la edad de 3 años, su cerebro ya era 80% el tamaño de ahora que eres tú de adulto, ¿no es cierto? Y como hacemos en la conexión con lo que Sarina dice, piensen en todas esas palabras que ustedes estaban adquiriendo, cómo nosotros como adultos estamos ayudando a los estudiantes, nosotros en el caso de que somos maestras, ustedes como padres de familia, las palabras que ustedes les dan a sus niños, cómo les hacen que crezcan. Ahora, esto también me pareció muy divertido porque ustedes les ven a los niños como a los, ¿qué es? 3, 4 años, que tienen una cabezota. Sí. Cuando tenemos que dibujar o sea, la verdad de la distribución del tamaño del cerebro es 1/4 del cuerpo total. Es grandote. Los bebés tienen las cabezas gigantes. Sí. Y cuando son chiquitos se van para atrás porque pesan. Pero como hasta los 3, 4 años uno sigue viendo eso, ¿no? Como, chuta, este niño todavía no se ha desarrollado bien. Yo antes no sabía, pero esto es porque las dendritas, ¿no es cierto? No las neuronas son como la célula. La célula, no son como, son la célula. Pero las dendritas vienen a ser como las ramificaciones. Las dendritas están creciendo tanto, y si solo estamos pensando en las palabras, ¿no es cierto? Están creciendo tanto, que hacen que el cerebro crezca, ¿no es cierto? No son las neuronas, son las dendritas. Son las conexiones. Son las conexiones. Ya, gracias, estaba muy científica, ¿no? Sí. Muy científica. Ya. Entonces, estas conexiones, estas ramificaciones empiezan a crecer tanto y el resultado es que tenemos estos niños que se ven así como unas cabecitas muy grandes y luego ya, porque, claro, nuestro cuerpo empieza a crecer, porque como dices ahí, al año 3 ya tienes un cerebro 80% de lo que va a ser. Entonces, por eso vemos a los niños así. Me parece tan tierno verles así. Y ahora ya entiendo por qué. Entonces, eso es el desarrollo, ¿no? A los 5 años está al 90% y ahora nosotros de adultos ya está al 100%. Entonces, ustedes pueden ver, desde que naces hasta los 3 años, 80%. Las conexiones son gigantes, pero si pensamos en la memoria de los niños, la mayoría de personas no tenemos muchos recuerdos antes de los 5 años. ¿Qué pasa a los 5 años que ya empezamos a acordarnos de eventos muy fuertes o muy significativos en la mente, en nuestras vidas? Y en eso hay varias teorías. No sabemos bien por qué, pero hay varias teorías y algunas teorías dicen que nuestro cerebro hace una limpieza, que
tal vez cuando estamos aprendiendo y hacemos conexiones con todo, y después, mientras aprendemos más y más, podemos desconectar algunos de esos enlaces para que sea más clara la definición o la representación de esa idea. Y como todo es nuevo, entonces hay conexiones con todo. Y pueden haber confusiones, ¿no es cierto?, en estas conexiones. Sí. Y eso, por ejemplo, yo me quemé la mano cuando tenía 1 año, no mami, creo, o 2 años, no sé, ahí está mi mami y mi papi conectados, hola, les amo mucho. Cuando yo me quemé la mano, yo era bien pequeñita, me puse la plancha encima. Qué bueno que no me acuerdo de eso. Sí, justo mi papi me estaba diciendo ayer, ¿te acuerdas cuando tenías, ¿cómo es? Sarampión, todo tú y tus 3 hermanos a la vez, y estaba en toda tu cara, y estabas miserable, llorando, y te rascaba todo el tiempo, no podías dormir. No me acuerdo. Qué bueno. No nos acordamos de cuando están creciendo los dientes por primera vez. Ajá. Los papás sí se acuerdan porque los niños están con full dolor. Sí, y lloran. Entonces, esto es importantísimo porque es como que el cerebro decide eliminar algunas cosas, borrar algo, ¿no es cierto? ¿Por qué? No sabemos bien. El cerebro es tan fantástico que los científicos ni siquiera han logrado en descubrir una parte chiquita del cerebro y cómo funciona. Siempre están tratando y haciendo un montón de investigaciones, pero también lo que funciona en una persona también no funciona en la otra. Entonces ya vamos a hablar de eso más adelante. Sí, iba a decir también que tenemos una representación consciente y tenemos la representación, el conocimiento subconsciente. Y muchas veces lo que aprendemos en los primeros 4 o 5 años, que es formativo a nuestra personalidad y nuestra manera de aprender, aunque no podemos acordarnos tan directo de conscientemente, existen muchos de esos patrones o como la representación esencial, aunque tal vez no sabemos bien esas conexiones. Claro, el cerebro es tan complicado. Entonces, esto de la memoria, el crecimiento conectado con el lenguaje, las neuronas y las dendritas. En eso quería decir. El lenguaje, ¿por qué hablamos de eso? Sí. Porque si pensamos en los pensamientos, eso es lenguaje. Necesitamos, utilizamos el lenguaje para pensar, necesitamos el lenguaje para aprender, para hacer conexiones, y hay cosas que podemos hacer sin usar lenguaje, podemos imitar, podemos tal vez incluso hacer clases de ejercicio sin saber el lenguaje, estamos imitando un movimiento, pero la mayoría de cómo analizamos es con lenguaje. Y ahí es cuando tenemos esa personita que decimos que está adentro diciéndonos, sí, así haz, o no haz. Los amigos imaginarios también. Ya. Entonces, en todo esto, de lo que hemos estado hablando son de las conexiones, ¿no es cierto? En nuestra memoria, y para que esto se convierta en las memorias, y para que esté ya en nuestra cabeza como algo grabado, tiene que haber conexiones. Entonces, antes también se decía, el cerebro, un lado es el lado artístico y el otro lado es el lado matemático, algo así. No, eso no es verdad. Con tantos estudios que se ha hecho, no, que todos aprendemos de maneras diferentes. Lo que sí sabemos es que nuestras conexiones se alargan para un lado y para el otro, pero depende de cómo nosotras las creamos, ¿no es cierto? Claro. Por ejemplo, aprender otro idioma. Sí, se dice que cuando uno está pequeño tiene más flexibilidad en aprender. Sí, es verdad, pero no es que es imposible aprenderlo de grande. Por ejemplo, mis conexiones de aprender chino, ¿no es cierto? Mandarín chino, van en esto de viajar a otro país,
de no saber, de no entender lo que está a mi alrededor, de conocer a gente que es diferente que yo y que me habla diferente, y las palabras que me acuerdo yo son las palabras que yo utilizaba con mis estudiantes. Entonces, esas conexiones van de un lugar a otro y se crean y se hacen más grandes y se tocan dependiendo de la fuerza que tienen, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo memorias positivas y tengo unas memorias negativas del aprendizaje del idioma mandarín chino. Entonces, ¿cuáles de esas a mí no me gustaría tener? Pero ya, por ejemplo, yo no sé cómo se elimina, cómo poder eliminar eso ahorita. No, pero estás diciendo algo muy importante, porque estás diciendo que tienes memorias positivas y negativas. Y eso sabemos que con la memoria, cuando hay una conexión de los sentimientos, entonces la probabilidad que nos vamos a poder acordarnos o memorizar eso a lo largo plazo es muchísimo más probable que solo queremos tratar de grabar algo sin tener una conexión, sin tener una relevancia personal. Y eso es, por ejemplo, como tú habías dicho antes, memorizarme para tomar una prueba. Sí. Entonces, si nos vamos al lado de educación, y siempre vamos a ir a ese lado porque somos maestras y porque la enseñanza es mi pasión. Entonces, cuando nosotros estamos creando algo para nuestros estudiantes, eso tiene que venir de una conexión entre estudiante y maestro. Yo no puedo crear algo simplemente porque a mí se me ocurrió que eso es lo que mis estudiantes deben aprender. Y, por ejemplo, en eso yo sí creo que por qué los estudiantes, la educación está fallando, es porque no hay una conexión directa entre el estudiante y el maestro. Yo debo saber quién está en mi clase para poder crear algo con mis estudiantes. Sí. Entonces, yo quiero que mis estudiantes, cuando se acuerden de la profesora Cristina, digan, ajá, Cristina, le encanta el cartón, siempre le vemos caminando con cartón por toda la escuela, le encanta hablar de tecnología y siempre estamos haciendo prototipos con los cartones. Y que en la vida de adultos les sirva, ¿no es cierto? A ver, ¿qué aprendí? Ah, ¿te acuerdas de Cristina? Con ella aprendí esto. Ah, me sirve en este momento. Ya. Entonces son las conexiones fuertes las que necesitamos para que sean esas conexiones positivas más que conexiones negativas. Sí, y yo sé, y yo les enseño a mis estudiantes que la realidad, la sociedad va a obligarles a tomar ciertas pruebas dentro de los sistemas para pasar a 10. La Cris no está de acuerdo y ella no enseña eso, solo está divirtiéndome. Yo me divierto. Bueno, sí, está jugando todo el tiempo. Entonces, si yo les estoy enseñando la realidad, sí, tienen que tomar esta prueba para poder aplicar a estas universidades, diferentes cosas, pero yo les digo directamente, para tomar esta prueba está midiendo cuán bien puedes tomar esta prueba. O cuánto puedes memorizar. Y cuánto ¿verdad? puedes, y tus habilidades de memorizar y tus habilidades de saber cómo tomar una prueba. No significa que no sabes usar el lenguaje en un ensayo o analizar un texto, que no sabes cómo aplicar tus habilidades matemáticas, pero esta manera es una manera muy controlada de ver cómo pueden calificar o poner un número a eso. Rápido. Sí, ajá. Entonces, lo importante es que y ahora que los niños están en la casa, ¿no es cierto? Estamos hablando de la memoria, de las memorias que queremos que se creen en ellos y de memorizar. ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero que hayan unas conexiones que sean tan fuertes, positivas, que cuando en el futuro, si los estudiantes ya regresan a la escuela, vayan ahora con estas memorias muy fuertes y les ayuden en la escuela, o que crezcan con estas memorias para que les ayuden en el trabajo, en su rol de padres o de maestros. Ya, aquí tenemos que la memoria es esencial en el aprendizaje. Para aprender algo, tenemos que grabarlo de alguna forma, tiene que quedar una representación dentro de nosotros. Entonces, para aprender algo no es simplemente leer algo y ya me acuerdo. ¿Cuántas veces ustedes han leído algo y después de terminar con el párrafo
no se acuerdan de lo que leyeron. Claro, sí, es anoche que estaba leyendo y estaba leyendo y estaba leyendo y no terminé, es mejor cerrar el libro, porque no me podía concentrar. Entonces eso no es aprender. Y eso no es memorizar. Eso era que está entrando y no se está quedando. Entonces, en esto tenemos que pensar en cómo aprendes tú. Porque si sabemos que la memoria está conectado con el aprendizaje, tenemos que entender nuestra forma de aprender para hacer este truco, hackear la memoria. Sí, entramos a esto del hackeo, ¿no? Entonces, ¿cómo aprendes tú? Es importante saber si tú eres visual, si tú eres auditivo, si tú eres kinestético. Y en varias ocasiones utilizamos todo esto, ¿no es cierto? ¿Cómo utilizamos todas estas maneras de aprender para que sean efectivas, que se conviertan en una memoria positiva, ¿no es cierto? Porque de esta manera nosotros vamos a poner más atención en cómo nosotros también les ayudamos a los estudiantes o a los niños que están en la casa. Miren ustedes cómo sus niños aprenden. Por ejemplo, mi hermano Andrés, él escucha mucho, pero a él le encanta hablar. O sea, él es auditivo y de ahí le encanta verbalizar sus ideas. Sí. ¿No es cierto? Él mira, él es auditivo y también hace cosas, siempre está dibujando, escribiendo, hace un montón de preguntas de todo eso. Entonces, a él le encanta hacer conexiones de esa manera. Utiliza todas las formas básicamente de aprendizaje que pueden existir. Y depende. O sea, cuando yo estoy haciendo algo, yo soy más visual. De mi parte, si estoy estudiando individualmente, si estoy tomando mis notas, después puedo acordarme de mis notas y de lo que yo escribí o cómo estaba organizado. Puedo visualizar en mi mente, en mi memoria, exactamente cómo era. Pero para aprender, necesito escucharlo. Por ejemplo, tú querías compartir un correo electrónico antes de que lo enviaste y dices, ¿quieres leerlo o quieres escuchar? Y para mí era mejor escuchar y de ahí podía procesar y dar mi opinión. Pero depende, ¿no es cierto? Depende de la tarea que se quiera realizar. Entonces, no todos somos 100% visuales, 100% kinestéticos, que kinestético es levantarte, es hacer algo con tus manos, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo aprendí de ti que eres una persona kinestética cuando estás escuchando algo y no entendía eso al inicio, parecía que no estabas poniendo atención, porque le gusta jugar, doblar un papel, romper algo, mientras está escuchando algo. Entonces yo digo, ¿me estás ignorando? No, y por ejemplo, cuando ustedes aprenden un juego nuevo, ¿cómo aprenden ese juego? ¿Les gusta escuchar las reglas de uno en uno? ¿Les gusta leer las reglas o les gusta jugar? O a ti te gusta ver las otras personas jugando 1 o 2 rondas y después puedes juntarte. Claro. Y todo esto depende, ¿no? Si es algo muy complicado, tal vez necesitas diferentes estrategias para poder entender este juego, ¿no es cierto? Entonces, esas son las conexiones que nosotros estamos haciendo. Y para tener estas conexiones, también es importante que nosotros conozcamos si somos visuales, auditivos, kinestéticos. ¿Cuál de esas es un poco más fuerte? Generalmente se utilizan todas estas clases de aprendizaje dependiendo de diferentes cosas, pero hay una que es como la más fuerte para ti. En mi caso, kinestética, en tu caso, tú eres visual. Entonces, ¿cuál es la suya? Porque esto les ayuda muchísimo cuando estén buscando estrategias, pueden buscar una estrategia que sea efectiva para ustedes. Y para sus niños, observen qué están haciendo, cómo ellos aprenden con un juego. Ya. Esta frase en español... Lo que no se usa, se daña. Yo no sabía que así se dice, porque me suena mal, que se daña. En inglés me parece más chévere porque rima. Aquí tengo. Use it or lose it. Pero es lo mismo, úsalo o piérdelo. O piérdelo, ya. Ya, pero me gusta porque rima. Use it or lose it. Use it or lose it. Dicen esto mucho, como tú dices en el ejemplo de aprender otro idioma. Y sí tiene sentido. O sea, tenemos que, mientras más usamos algo, más fuerte van a ser las conexiones. Si piensan,
Ese es uno de los tips de hackeo. Ya. Pero es eso, si dicen, estoy aprendiendo este idioma por tantos años y no, pero no, tal vez no tienen una necesidad de utilizarlo. Entonces, puede ser que están siendo muy pasivos o están absorbiendo y memorizando, pero no tal vez haciendo tantas conexiones con la información. Claro. Entonces, tenemos que aplicar lo que aprendemos para que la memoria se quede bien fuerte. Entonces, aquí van las técnicas de hackeo. ¿Listos? Vamos. Hackeando la memoria. Y todos los iconos eran así del cerebro, haciendo ejercicios. Y el cerebro sí es un músculo, pero no es un músculo así como los brazos. ¿Estás segura? A ver, cierra tus ojos y trata de... Piensa duro. Más duro. Me encanta eso. Piensa duro. No se puede crecer así, ¿no? Es que nosotros podemos hacer todas estas aplicaciones que dicen que es para fortalecer el cerebro, de hacer sudokus o crucigramas. No. No. Solo te ayuda en hacer esa actividad mejor. Claro, esa conexión. Y claro, te vas haciendo un experto en hacerlo. Entonces, como habíamos dicho, antes utilizamos la repetición, por eso Sarina utilizó lo del el desarrollo del lenguaje, ¿no es cierto? Estamos haciendo una repetición, estamos utilizando en nuestro hackeando la memoria. Estamos utilizando una repetición. Ajá, estamos usando una repetición. Es importante repetir, ¿sí? Cuando estás estudiando, ¿sí? O cuando te estás preparando para dar... tienes que dar una presentación a tus jefes, a los otros maestros, uno se pone bien nervioso. Y por más que uno haya repetido y hasta dice que se memorizó, los nervios a uno sí le atacan. ¿No? Claro, eso es el estrés que bloquea el acceso. A mí se me ponen los cachetes tan rojos cuando, me acuerdo clarito. Ahora las manos sudadas. Claro, bueno, ya. Entonces, la repetición sí es una de las cosas que te ayuda para que tu memoria sea fuerte y haga las conexiones. Pero ojo, esta repetición tiene que tener un sentido, ¿no es cierto? Sí y no. Hay estudios que, específicamente con lenguaje, que dice que solo repitiendo nuevas palabras que, digamos, de otro, aprender un nuevo lenguaje, otro idioma, que repitiendo las palabras cuando uno escuche es la producción. Entonces estoy diciendo, pero a la vez estoy escuchándome a mí mismo. Entonces eso está creando la conexión más fuerte porque es personalizado. Claro. Y escribirlo, estoy usando mi letra y incluso esto de que las personas que tomen notas durante una clase en la universidad, en la compu, no tiene la misma fuerza de la conexión porque no es personalizado. Yo estoy haciendo el acto de tipear las letras, pero el acto de mover mi mano, usar mi letra y escribir es muchísimo más fuerte en la repetición para la memoria. Claro, y ahora los jóvenes, yo les digo a mis estudiantes que escriban. Me duele la mano, tengo un callo. Pero es cierto, porque sí, otro día te duele ahí donde se arrima el esfero. Ajá. Pero sí, entonces, pero esta repetición sí debe tener una conexión, como tú mismo estabas diciendo. Por ejemplo, el aprender el otro idioma. Yo aprendí a mis estudiantes a decirles cuando me decían, pero Cristina, ¿cómo arreglo esto? Yo les decía, tú arregla, les decía, pero yo repetía eso tantas veces todos los días, hasta que yo ya no pensaba en que estoy hablando otro idioma y que les estoy diciendo eso. Entonces, es una repetición que tiene un enlace que es importante, ¿no es cierto? Y por eso a mí se me quedó, por ejemplo, yo no me he olvidado de algunas frases que yo decía en chino, no me he olvidado, no he hablado ya en un año, pero están ahí fuertes. Claro, la repetición me ayudó, pero había una conexión directa. Ya, otro, vamos. El juego, hablamos de esto en casi todos los webinars, que es una parte esencial de nuestra compañía, Teachers Who Tech, porque alguien tiene que tener
una conexión positiva, un gusto de hacer algo para querer aprenderlo. Yo pensé que ibas a decir, porque alguien tiene que hacer este trabajo. Sí, y nosotros, como les decíamos, en nuestros talleres jugamos un montón. La Nina cuando está, es su apodo Nina. Sarina cuando ella está con sus estudiantes, ella juega también un montón. Cuando estamos en nuestros talleres jugamos un montón. ¿Por qué? Porque cuando uno se divierte, uno aprende. Si estamos paso 1, paso 2, o escriba, copie del libro al cuaderno. Hijo de madre, ¿cómo uno va a aprender? No, yo estaba acordándome ayer o anteayer con mis niños. Chris decía, ¿y qué hacías tú con tus estudiantes? Y yo decía, yo les escondía. Yo me escondía. Yo me escondía. Y ellos tenían que encontrarme. Así jugábamos. Claro. Y eso era para que ellos te busquen, para que utilicen el lenguaje, ¿verdad? Sí. Ella está hablando de sus niños que tienen una discapacidad en el lenguaje muy alta, severa. Entonces, tiene que buscar estrategias que son muchísimo más como grandísimas para que ellos puedan hacerlo, ¿no? Y es esconderse. Bueno, sí, no, también en la China cuando yo era profe de segundo grado, que eran niños de 8 o 9 años, igual jugaba con ellos así, lanzábamos cosas, a ver, tienen que aprender las preposiciones arriba, y todos tenían que lanzar sus lápices arriba o abajo. Ya se aprendían el inglés también. Ajá. Entonces, jugar es algo importantísimo, importantísimo. Ya tuvimos un webinar que habla sobre las conexiones entre jugar y el aprendizaje y por qué nosotros, justamente en este momento que estamos en el coronavirus y los estudiantes están en la casa, ¿qué están haciendo sus niños? Yo, por ejemplo, he escuchado a varios profesores de varias partes del mundo que dicen, que, bueno, no profesores, sino padres de familia, que dicen, y mis hijos están al frente de la computadora todo el día, escuchando a una persona, escuchando a otra persona, escuchando a otra persona, sin moverse. Entonces, por ejemplo, este sería el momento de utilizar juegos. Este sería el momento. Pero claro, va muchísimo más allá. Hay que ayudar a los maestros también para que ellos puedan utilizar estas estrategias. Pero jugar es una de las formas más efectivas para ayudar a tu memoria, para que le fortalezcas a tu memoria y tenga estas conexiones. La siguiente. Enfatizar relevancia, crear una conexión personal. Entonces, y puede ser algo que nadie más puede entender, específicamente si estamos hablando de tener que grabar términos bien complicados o aprender otro idioma. Digamos, justo estoy practicando mi mandarín chino también. Yo aprendí que la palabra para rata es shi, que suena como lao shi, suena a profe. Entonces yo estoy imaginándome una rata frente a la clase y esa es mi conexión y ahora me acuerdo. Y que, perdón. Y eso es mi conexión, pero yo no le puedo decir eso a otra persona necesariamente, tal vez no funciona, no puede ver esa misma imagen. ¿Qué ves tú? Y cómo puedes grabar eso. Cuando yo estaba en una clase de anatomía, teníamos que acordarnos de todas las partes del corazón y cómo va la sangre. Creamos una canción y hasta ahora me acuerdo de la canción. Claro. Y eso, o sea, eso va a conjugar, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos que nuestra memoria se haga más fuerte, que estas conexiones sean fuertes? Repitiendo, jugando, enfatizando la relevancia, visualizarte, ¿no es cierto? Como hablábamos de los deportistas, que nosotros tenemos esa habilidad de visualizarnos. Voy a llegar a los 10 kilómetros, la ruta de las iglesias, primera vez en nuestras vidas haciendo algo así. Visualízate. ¿Ya? Entonces, ¿cómo le ayudamos a nuestra mente visualizándonos, ¿no es cierto? A ver, como tú dices, las conexiones del corazón, tal vez solo así memorizándome y haciendo el gráfico no va a funcionar, pero si le visualizo, a ver, si digamos que pongo la sangre y luego se baja por aquí tal vez,
luego va para allá, ahora le voy a hacer una canción, y le voy a poner el ritmo del chispo, chispo, chispo. Así es como se creó el reggaetón. Chispo, 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 que no es Mi canción no era así. Bueno. Pero la otra cosa con la visualización. Si ellos se olvidan de nosotros después de hacer todos estos chistes, yo ya no sé qué más podemos hacer. De verdad. A ver, bueno, nosotros estamos gozándonos, entonces está bien. Otra parte de la visualización es como, y esto en verdad es hackeando la memoria porque estamos creando una memoria falsa del futuro. Y después eso ya se hace realidad y tal vez tenemos que reformar o si piensas cómo va a ser algo, fuimos a Nueva York por primera vez y yo estaba imaginándome cómo va a ser, ya no me acuerdo qué imaginaba porque ya la reemplacé con otra representación. Pero esta visualización es tan poderoso porque hasta puede afectar nuestros sentimientos y cómo creamos que es algo, aunque no tenemos todavía esa experiencia. Sí, claro. Entonces sí hay que ser, todas estas, como son hackeos, todos estos hackeos no tienen que saber cómo hacerlos, ¿no es cierto? O sea, no es así de sencillo. Claro, el que hackea tu compu tiene que saber algo de ti. Y si están viendo imágenes, buscando imágenes en internet de hackear la computadora, es un chiste porque están ahí ladrones con una pistola a la compu. Ya, ok. Ya. Se fue de lado. Y la última, que hay un montón de hackeos, pero estas son las que nosotros consideramos las más importantes, es enseñar. Entonces todos tienen que ir a ser profesores. Todos deben ser profes, eso es lo que yo digo. Además, ser profesor es el mejor trabajo del mundo. El mejor trabajo del mundo. Ya, estás un poco biased, no sé cómo se dice. Es el mejor trabajo. Tienes preferencia. Sí, claro que sí. Pero sí, no todos tienen que ser profesores, pero el acto de enseñar lo que tú conoces, lo que tú ya sabes a otra persona, hace esas conexiones muchísimo más fuertes porque tienes una responsabilidad ahora en transmitir esa información. Entonces, puede ser que yo te voy a enseñar cómo hacer un pastel de zanahoria. Claro. Yo estoy enseñándote. Pero tienes que prepararte primero, tal vez tienes tus notitas y de ahí me pasas la información y esa información tiene que ser algo. Y después ella está confiada en la información que le di o tal vez en el futuro que quiere hacer sola me va a llamar y me va a decir, ¿y cómo era esto? Ese está creando una conexión tan fuerte al no simplemente la información, sino también social. A la dependencia. Lo social. Sí, enseñar es fantástico. Yo utilizo también esto con mis estudiantes muchísimo, ¿no? Cuando, por ejemplo, si ellos me preguntan algo, y ya habíamos hablado de esto antes, si ellos me preguntan, ¿cómo hago? ¿Esto está bien o esto está mal? Y yo le digo, ¿me puedes explicar cómo lo hiciste? Porque quiero que me enseñen. En ese enseñar, están viendo sus conexiones y sus conexiones no estaban tan bien hechas. Se dan cuenta, hijo, algo no estuvo tan bien. Entonces les ayuda muchísimo a los estudiantes, a sus niños, para que ellos puedan darse cuenta también por sí mismos dónde pueden mejorar. Entonces es un hackeo gigantesco a la memoria, para que yo pueda, como dice Einstein, si yo no puedo explicar lo que sé, entonces no sé bien. Entonces, y eso... de una manera muy sencilla. Claro, sí, si tú no puedes explicar algo así complejo a un niño de 5 años y que te entienda, entonces él decía que no entiendes bien, no sabes, básicamente. Entonces yo cómo enseño, cómo le ayudo a mi hermanita chiquita, a mi hermano grande, si es que tengo un reto, cómo enseño yo esto. Y el prepararme para poder enseñar hace un montón de conexiones en mi cerebro. Esas dendritas están como locas tratando de encontrarse la una y la otra, acordándose de la profe de mate, del profe de ciencias, del profe de educación física, ¿no es cierto? De mi papá, de mi mamá, de mis tíos. Entonces, así le ayudamos a la memoria para que tenga estas conexiones muy fuertes. Y ya,
Esto Respira. Ya. En este webinar, Hackeando la Memoria, hablamos de la diferencia de qué es la memoria y la representación que tiene en el cerebro. ¿Cuáles son las memorias, que son nuestros recuerdos, diferentes eventos que hemos vivido? ¿Cómo se hace? Y memorizar, que puede ser un acto sencillo de grabar información para un propósito a corto plazo, de tomar una prueba, o en esto, cómo se convierte en memorizar, en que sea conectado a la memoria, que se quede en el cerebro. Claro, como por ejemplo, si yo te pregunto cuál es el número de teléfono de tu papi, no lo digas, pero. Pero se pueden acordar tal vez números desde hace 20, 30 años. Yo me acuerdo del número telefónico que teníamos en la casa cuando yo tenía 10 años. ¿Y por qué? Primero, por la repetición. ¿Cuántas veces tenía que repetir eso? Tenía que utilizar eso. Es más fuerte. Claro. Y también porque si no... Pero ahora la gente ya no sabe los números porque están grabados en el celular. Entonces, si se pierde el celular, yo no sé el número de mi papi. Yo no sé ni mi propio número, de verdad. De verdad, yo no sé ni mi propio número. Sí. Eso es un problema. Entonces... Bueno, aquí tenemos... tú estabas diciendo que estábamos hablando de cuando somos bebés, no nos acordamos bien, y que te quemaste la mano y tu mami dice que fue al año. Y tenías curiosidad en la plancha. Y para los que no saben, me encanta planchar. Y lavar los platos. Raquel dice, el poder de la mente es maravilloso. Podemos visualizar el futuro y cuando esa mañana llega, ver que ya lo habías visto anteriormente. Sí, es como un poco el concepto de déjà vu. Ajá. Entonces, todo esto que nosotros estamos haciendo, todos estos webinars, pensamos que son unas ayudas para ustedes. Si son padres de familia, si son tíos o si son maestros, si viven con sus amigos, que sean unas ayudas para que en este momento que tienen que hacer tantas cosas a la vez y están ahí con los malabares de la vida, que estos tips les ayuden para que puedan organizar mejor las cosas que están haciendo. Si son estudiantes, si son padres de familia o si son personas que están trabajando en línea, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudarles para que este momento sea un momento más ameno? Y sabemos que... Más ameno. Sí, bonito. Es una palabra nueva para el día de hoy de Nina. Entonces, la intención de hackear la memoria es porque queremos que de ahora en adelante nos visualicemos en algo positivo de este nuevo normal que tenemos, que visualicemos, que empecemos a crear estas nuevas conexiones y que estas nuevas conexiones no estén relacionadas con las cosas negativas. A pesar que este es un momento tan difícil, el reto es gigantesco para todas las personas del mundo, ¿cómo podemos salir adelante? ¿Qué podemos hacer para que esto no se convierta en una carga, pero que podamos ver que hay una luz ahí? Entonces, para nosotros es muy importante dar a conocer todo lo que estamos haciendo, tratar de ayudarles y estamos muy contentos cada día de estar aquí con ustedes. Relacionado que esto es un webinar y estamos cubriendo diferente información para capacitarse. Si están interesados en recibir un certificado, pueden escribirnos, pueden poner sus correos electrónicos incluso aquí en el chat si quieren, o escribirnos directo a nuestra página en Facebook, a Teachers Who Tech, o nuestro correo electrónico teachers.who.tech@gmail.com. Y eso es una opción. Sí. Otra vez, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Yo me quedo en casa. Alone Together.
Sí, la verdad es que me gusta más el español. Nosotras nos quedamos en casa y en este quedarnos en casa sabemos que no estamos solas. Les tenemos a ustedes donde quiera que estén. Para nosotros ustedes son una gran ayuda. Nos ayuda muchísimo a pensar en qué podemos hacer, cómo podemos ayudar y nos dan ese impulso también para levantarnos cada mañana porque igual que para ustedes, para nosotros también es un poco complicado a veces. Entonces, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Les esperamos el día lunes. Vamos a empezar un nuevo mes. El día de mañana ya es el 1 de mayo, el 1 de mayo, que es el Día del Trabajador, creo, a nivel mundial. No aquí. Entonces, eso es otra cosa. Muchas de las fechas internacionales del mundo no son lo mismo en Estados Unidos. No sabemos por qué. Mañana es el Día del Trabajador. No, entonces, eso es el primer lunes en septiembre. Aquí. Bueno, entonces tenemos 2 veces. Muchas felicidades a todos los trabajadores, a todos los maestros, a los padres de familia que se convirtieron en maestros y trabajan más que nunca. Gracias a todos por estar aquí con nosotros y les esperamos el día lunes en un nuevo webinar. Thank you. Muchas gracias, Sai-chan. Ya se cerró ahí. Ya, ¿y puedo? Ya, ¿seguro?